Niños y adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana. Los demás aquí seguiremos con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy aquí presentes en esta mañana. Dios les siga bendiciendo en este calorcito que no se acaba, ¿verdad? Va a ser otro día caliente hoy también, al parecer, ¿verdad? Pues como quiera, seguir orando por aquellos que no tienen la manera de ponerse un poquito frescos, de refrescarse, que les siga ayudando a estar con bienestar. Son temperaturas bastante cálidas y bastante fuertes. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de un tema: cómo aplicar la Biblia a la vida. How to apply the Bible to life. Será el título de esta mañana. Y vamos a ver tres maneras de hacerlo. Tres maneras de hacerlo, hermanos, de cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas. Serán aplicarla internamente, la primera que vamos a ver, internamente, internally. También aplicarla externamente, vamos a ver también ello, externamente, externally, y también aplicándola poniendo la vista hacia arriba. Apply it upwardly, putting our sight upwardly. Estas son las tres maneras, hermanos, de que vamos a aplicar la Biblia a nuestra vida, y vamos a meditar en ello hoy en esta mañana. Y vamos a ver la primera que les dije, hermanos: cómo aplicar la Biblia internamente, internally. Otra vez no es específicamente en orden de importancia, claro, pero vamos a ver primeramente cómo aplicarla internamente, internally. Nos podemos preguntar cada uno de nosotros cómo aplicar la Biblia internamente. Bueno, cuando se habla de algo interno, es algo que pues entonces no se ve. Tiene que ser una manera que no puede ser vista. No puede ser vista por ninguno de nosotros, pero individualmente sabemos, lo conocemos, porque nosotros conocemos. Primeramente vamos a hablar de nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar la Biblia internamente? Nos preguntamos: ¿qué son mis pensamientos? What are my thoughts? Y vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Isaías capítulo 66, versículo 18. Isaiah 66, 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 66, 18. Y el profeta Isaías, claro, es un profeta también, el profeta mesiánico se le conoce, pero también habla, hermanos, de castigo. El versículo 17 dice: los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y luego el que leyó, ¿verdad?, nuestra hermana, el 18: porque yo conozco sus obras y sus, ¿qué?, pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dios está diciéndoles: yo conozco sus pensamientos. Al igual que les decía al pueblo israelita en aquel tiempo, Dios también conoce nuestros pensamientos. ¿Qué son nuestros pensamientos? ¿Están basados en los principios de Dios? ¿Estamos pensando en las cosas sagradas en todo momento? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar la Biblia a nuestras vidas? Empezando ahí con nuestros pensamientos, y debemos de empaparlos de la palabra de Dios, por lo tanto, ¿verdad?
Tenemos que meditar en ella. A veces viene el enemigo y nos pone pensamientos indebidos, pensamientos que no debemos pensar. Es ahí donde podemos acudir a la palabra de Dios para sacar esos pensamientos de nuestra mente que no convienen. Pensamientos que Satanás nos pone. Empaparnos de la palabra de Dios. Quítate de mí, Satanás, hazte a un lado. Yo quiero pensar en las cosas que le agradan a mi Dios. Empezando ahí, hermanos, entonces, aplicándola internamente, preguntándonos primeramente qué son mis pensamientos. Número 2 también, hermanos, ¿qué son mis palabras? What are my words? Nos preguntamos internamente. ¿Y por qué internamente? Pues si las palabras se escuchan o no, se oyen, es algo que se puede, podemos decir, no ver, pero se puede, ¿qué? Oír. Pero ¿de dónde vienen las palabras? Vienen de adentro. Todo empieza ahí. Cristo mismo lo dijo. Todo sale ¿de dónde? De lo de dentro, del corazón, right? Ahí salen las palabras, de ahí salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de palabras, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la manera que a Dios le agrada. Podemos aplicar la palabra de Dios también internamente de esta manera. Si no tienes palabras de sabiduría, dice la palabra de Dios que pídela a Dios, Él te la va a dar, ¿right? Empápate otra vez de su santa palabra. Fíjense lo que dice en Mateo 12:37, Matthew 12:37, 12:37. ¿Qué nos dice? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Caray, tienen bastante peso entonces nuestras palabras. Dice aquí el escritor, ¿verdad? Mateo, que está citando a Cristo. Porque tus palabras serás justificado. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras también, ¿qué? Serás condenado. Justificación o condenación. ¿Qué son nuestras palabras otra vez? ¿Qué sale de mi boca? En ello debemos de meditar, hermanos. Y si no están saliendo cosas muy buenas, vamos a ir a la palabra de Dios otra vez para tomar esas cosas buenas, esas palabras buenas, palabras que van a edificar. Hablamos la semana pasada, si no vas a hablar algo edificante, pues mejor no lo digas. El miércoles hablamos. ¿Cuándo es mejor que no abrir la boca? ¿Se acuerdan? ¿Ya se olvidó? ¿Cuándo es mejor no abrir la boca? Y veíamos varios casos, ¿verdad? En este caso, hermanos, las palabras que vamos a decir, las palabras que están oyendo nuestros hijos e hijas. A veces decimos, oye, ¿dónde aprendiste esta palabrota? Pues de Jorge Chávez, de tus padres. Es por eso que debemos de mantener, hermanos, siempre en nuestras vidas cuidado en lo que vamos a decir, right? ¿Qué son mis palabras? Aplicar la palabra de Dios internamente. Otra manera también, hermanos, preguntarnos ¿qué es mi actitud? What is my attitude? Muy importante. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que estamos demostrando al mundo? Esta sí se puede ver. Nuestros hechos se pueden ver. No nada más las palabras que podemos oír, pero los hechos hablan más a veces que 1000 palabras. Hay un dicho, ¿verdad? Hablan más que 1000 palabras. Una foto dicen, ¿verdad? Dicen más que 1000 palabras. En este caso es los hechos también. Dicen más que 1000 palabras. ¿Qué es mi actitud? Hermanos, estoy feliz sirviendo a Dios, empapándome en las cosas de Dios, sirviendo a mis hermanos en Cristo, o estoy sirviendo más al mundo. Esa es la pregunta. Fíjense lo que dice Mateo 6:24, Matthew 6:24, 6:24 de Mateo. ¿Qué nos dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Viene del griego mamón, ¿verdad? Así se deletrea mamón.
que es el Dios, era el Dios de las riquezas. En unas versiones dice, ¿verdad? En vez de riqueza dice mamón, el Dios mamón del griego, el Dios de las riquezas. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, no podemos servir al mundo y tratar de servir a Cristo, va a ser imposible, vas a quedar mal con uno, y la mayoría del tiempo es con Dios. Cuando ponemos las riquezas, ¿verdad?, o lo mundano en primer lugar. Es también difícil trabajar dos trabajos, algunos lo han intentado, ¿verdad?, y van a quedar de alguna manera mal con uno. Por más que quieras esmerarte, esto y lo otro, con uno vas a quedar mal. Es lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios es muy cierto, ¿verdad? También ojalá, hermanos, que entendamos esto, que es mi actitud en este caso, ¿verdad? Estoy sirviendo a Dios de la manera que Él le agrada, con toda disposición, así como me esmero tanto por mi trabajo, por la escuela, por etcétera, etcétera, todo lo demás, me estoy esmerando de esa misma manera para servir a Dios. Es la pregunta, ¿verdad?, en hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué es mi actitud? ¿Qué es lo que ven tus hijos o hijas también cuando se trata de servir a Dios? ¿Estás dispuesto? Si acaso, alguien más lo puede hacer, ahorita yo no tengo tiempo, ¿right? Alguien más tendrá el tiempo de hacerlo. Ahorita a mí no me envuelvan mucho, hermano o hermana, en esto. Ojalá, hermanos, que siempre estemos dispuestos. A veces no sabemos ni los teléfonos de los hermanos. Ahí está el WhatsApp. A veces pongo uno, ¿verdad?, y pongo pertenece a esta hermana, hermano, etcétera. Y a veces ni nos acordamos de ponerlo en nuestros contactos. Ahí andamos, oye, ¿cuál es el teléfono de quién? Ni lo más mínimo podemos hacer. Pero para los amigos allá de la antigüedad todos los números tenemos, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a ver a quién sabe dónde. Ojalá, hermanos, que entendamos esto, ¿verdad? ¿Qué es mi actitud hacia Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios o al mundo más que a nuestro Dios? Otro punto también, hermanos, de cómo aplicarlo internamente es: ¿qué son mis motivos para hacer algo? What are my motives to do something? ¿Qué son mis motivos? ¿Por qué hago lo que hago? Why do I do what I do? ¿Cuáles son mis motivos? Si tenemos un pasaje muy claro en esto acerca de los motivos, allá en 1 Corintios 13, 1 Corinthians 13, 1 Corintios 13, vamos a ver del 1 al 8, unos 2 versículos cada quien. 1 Corintios 13, 1 al 8. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos tus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase tu cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es malicioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Hablamos de esto, ¿verdad? Siempre lo estudiamos, la preeminencia del amor que sobresale a todo, aún el hablar en lenguas humanas. Antes había ese don de poder hablar diferentes lenguas sin tenerlas que estudiar, humanas. Cuando los apóstoles hablaron en lenguas, el día de Pentecostés eran lenguas humanas, no eran lenguas angélicas. No hay un récord en la palabra de Dios de alguien que estuviese hablando lenguas angélicas. A lo menos yo no lo he encontrado en la Biblia. Si alguien lo encuentra, me lo dice, hermano, por favor. Pero ¿de qué me va a servir todo eso si no tengo amor? No, pero hermano,
tenía ese don de hablar en lenguas, y los hermanos, había un gran problema en la iglesia, también desde el principio, ¿verdad? Especialmente los de Corinto, que los que ya hablaban en lenguas se creían los meros ahí en la congregación. Yo tengo los de hablar lenguas, tú no tienes ese don, se creían mayor. Y Pablo dice, no, procuren más el profetizar. Ya hablamos eso muchas veces, tenemos 8 videos, ¿verdad? de los dones espirituales. Si alguien les pregunta, mándenlos al YouTube, ahí están, hermanos, como 6 o 7, 8, no me acuerdo exactamente cuántos, pero hice varias clases de los dones espirituales de carácter milagroso del Espíritu Santo. Ahí está, hermano, bien directo. Pero ¿de qué te va a servir todo eso? ¿De qué te va a servir repartir todos los bienes, dice, tus bienes para dar de comer a los pobres? Entregar tu cuerpo para ser quemado como mártir, pero sin amor a Dios, sin amor al prójimo. ¿De qué te va a servir? Y ya da la definición del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Quizás hasta ya lo memorizamos estos versículos, ¿verdad? Quizás ya estén, no, ese es mi capítulo favorito, hermano Chávez, pero realmente lo aplicamos. No hace nadie indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es un montón de cosas el amor, entonces. Qué bueno, ¿verdad? Porque si piensas que ya tienes todas y te falta una, pues todavía falta algo entonces, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, eso sí, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y luego el 13 también, muy conocido. ¿Y ahora qué? Verse 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pablo hacía este énfasis de lo que permanecía, lo que iba a permanecer, ¿verdad? Pero dice, el mayor de ellos todavía es ¿qué? El amor. ¿Qué son mis motivos? Todo lo que hagamos que sea por amor a Dios. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Explicarle eso a nuestros hijos e hijas. Todo lo que están haciendo, hijos e hijas, es por amor a Dios. No es nada más porque Jorge Chávez se los dijo o su mamá, ¿verdad? Es porque aman a Dios. Deben de amar a Dios. ¿Qué son mis motivos, hermanos? ¿Y por qué hago lo que yo hago? Ojalá que sea siempre este amor, ¿verdad? Amor ágape, buscando el mayor beneficio posible para el prójimo. Bueno, eso es internamente. Vamos a pasar al punto número 2, externamente. Number 2, externally. Externamente. Cuando se habla de externamente, pues es lo de afuera. Hablamos de internamente, lo de adentro. Ahora número 2, lo de afuera, ¿verdad? Cuando hablamos de lo de afuera, nos preguntamos también entonces, ¿le he hablado a alguien acerca de Cristo? En todos estos años que soy cristiano o cristiana, ¿le he hablado a alguien de Cristo? Ojalá que la respuesta sea sí, ¿verdad? Ojalá. Y si la respuesta es no, pues la pregunta es entonces, ¿qué estás esperando, hermano, hermana, para hablarle a alguien de Cristo? Si no lo has hecho nunca. Deberíamos de haberlo hecho ya miles de veces, ¿verdad? Y no estoy hablando de que se hayan convertido, estoy hablando nada más de hablarle a alguien, ¿verdad? Es todo. Hablarle, exponerles el Evangelio, darle una simple tarjetita y explicarles algo del plan de salvación que está ahí atrás de la tarjetita. Externamente podemos aplicar la palabra de Dios, right? ¿Qué dice Mateo 28, 19? Muy conocido también, Matthew 28, 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos que, esta es la gran comisión, hermano Chávez, me hace este versículo de memoria, listo para las competencias, ¿verdad? de Biblia. Pero este versículo es no nada más para los discípulos, la gran comisión para los discípulos es para nosotros también, porque los discípulos, los apóstoles ya murieron,
físicamente hablando. Y se nos fue dejado también a nosotros, porque Cristo dijo, no nada más para ellos, sino para los que vendrán, ¿verdad?, a creer en la palabra de ellos. Cristo está orando también por usted y por mí. Como hermanos y hermanas en Cristo, como iglesia, tenemos esa responsabilidad también de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es nuestro deber, no es nada más del que está aquí al frente, el predicador o del hermano que esté dando la clase aquí, echando, ¿verdad?, lumbre, como dicen por ahí. Es de todos y en donde sea. Nos preguntamos eso. ¿Le he hablado a alguien acerca de Cristo? Ojalá que la respuesta sea sí, hermano, hermana. La segunda pregunta que también nos podemos preguntar, hablando de cómo aplicar la palabra de Dios externamente, va relacionada con la primera, y es, ¿le he ganado a alguna alma por mi ejemplo piadoso o por mi influencia piadosa? La he ganado para Cristo, han venido a convertirse ahora, sí, ¿verdad? Le ha hablado a alguien y resultó que esa persona se llegó a bautizar. Amén. Amén. Ojalá que sí, hermanos, que le hayamos hablado a alguien y que alguien se ha bautizado por esa influencia mía, por ese ejemplo piadoso que le di a esa persona. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:12, 1 Timothy 4:12, 1 Timoteo 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Claro, Pablo le habla a su hijo en la fe, Timoteo, relativamente joven, pero no es nada más para los jóvenes. Bueno, pues ya para mí no aplica, no, yo ya no soy joven, ya pasé esos años. No, es para todos, ¿verdad? Todo el que se dice ser cristiano, soldado o soldadera de Cristo. Dice, si no sé, ejemplo de los creyentes, no importa qué edad tengas, no importa, entre más ya de edad seas, pues mejor ejemplo es el que debemos de estar dando, ¿no? Así debe de ser, no al revés. Entre más edad tengamos, pues menos ejemplo damos a la juventud. ¿Qué sería eso? Ejemplo, no importa qué edad, ejemplo de los creyentes, dice, primeramente, y en palabra, dice, cómo hablamos, en conducta, cómo nos comportamos, amor otra vez, amor ágape, espíritu, fe y qué, y pureza, dice. Sea ejemplo de esta manera, ¿right? Es lo que quiere Dios. Esto es lo externo, para así poder ganar almas para Cristo, ¿right? Almas para Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y si no hemos ganado algún alma para Cristo en todos nuestros años de ser bautizado, pues ojalá que empecemos a buscar hacerlo, hermanos, para que seamos agradables a nuestro Padre Celestial. Otro punto también en que meditar, hermanos, han sido mis palabras la causa, o mis acciones la causa, para que alguien se acerque más a Cristo o se aleje más de Dios. Es la pregunta, ¿right? Tus acciones, mis palabras, tus palabras, ¿se han acercado más a Cristo las personas por mi ejemplo o se han alejado? ¿Right? ¿Qué dice Lucas 17, 1 y 2? Luke 17, 1 and 2. Lucas 17, 1 y 2. Esta es una
obligación que tenemos todos y empieza realmente en el hogar. Ahí empieza todo, ese ejemplo que estamos dando. A veces nos preocupamos tanto por el cuerpo de Cristo, por mis hermanos, hermanas en Cristo, etcétera, etcétera, y se nos olvida, la responsabilidad primordial es empezando ahí con tu hogar. A que seas ese ejemplo, a que hables de la manera que a Dios le agrada, a que no seas tropiezo para los pequeñitos, primeramente. Y no nada más habla de niños, claro, literalmente sí se puede aplicar a niños chiquitos, ¿verdad? Y que van creciendo, pero también en lo espiritual, bebitos en el espíritu. A nuestros hermanos recién bautizados, aplica también mucho más, tener mucho cuidado lo que les vamos a enseñar en nuestro ejemplo, ya sea hablado o de conducta. Gran responsabilidad. Va a haber tropiezos, eso que ni qué, hermanos. A través de la historia de la iglesia ha habido muchos tropiezos, ha habido divisiones también aquí en esta congregación. Y esperamos que no se repita. Quien quiere, sí que venga, yo quiero otra división, hermanos, para crecer y para que sean manifiestos, como dice Pablo en los Corintios, ¿verdad? Sean manifestados aquellos que van a seguir fieles o no. Aquellos que no se van a ir con esa división, ¿verdad? Ya agarraron como 20 o 30, 50 y ya se partieron. Aquí hubo una por una boda. Una boda. En los años antiguos no me tocó verlo, pero unos hermanos aquí presentes sí lo vieron. Y fue triste, hermanos, por una boda, y por eso ya decidimos aquí, en esta congregación, los varones, que no se va a usar el edificio para, ¿verdad? Bodas, etcétera, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo, lo que acordamos. Hay otras congregaciones que sí lo aprueban, amén, amén. Pero nosotros, como ya experimentamos eso, por experiencia, mejor no lo vamos a hacer, para que así no diga, este hermano aprueba a esta boda, o estos que se van a casar, este hermano no aprobó, ¿verdad? O la iglesia no aprobó, etcétera, estos otros, porque no, etcétera, etcétera, right? So, para los futuros que van a contraer nupcias, ya se decidió eso. Busquen su lugarcito, amén. Ahí vamos todos y nos invitan, vamos a celebrar esas nupcias en su lugarcito. Pero aquí en el edificio no, ya lo decidimos. Pero en fin, estamos hablando, hermanos, de esto, ¿verdad? De este ejemplo. Y no ser, ¿qué? Piedra de tropiezo. Mejor le fuera, dice, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Tener mucho cuidado, hermanos, con llegar a ser piedra de tropiezo, porque a Dios se lo hacemos. Y es algo bastante crucial, hermanos, de entender esto. Nunca queremos llegar a ser piedra de tropiezo, ¿verdad? O causar que alguien, ¿verdad?, se aleje de servir a Dios por mi ejemplo que le he dado. Número 4, para terminar este inciso, hermanos, me he propuesto a cumplir las necesidades del prójimo, de mis hermanos o mis hermanas en Cristo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 16:2, hablando de esto, ¿verdad? Algo que ya conocemos por medio de la ofrenda como iglesia. A veces se nos olvida esto, que de esta manera también podemos ayudar a aquellos que están en necesidad, ¿verdad? No nada más individualmente, pero como iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? La ofrenda que ofrendamos cada primer día de la semana, cuando se hace una benevolencia, están los reportes, acabo de poner el mes de junio, ¿verdad? Ahí están, ¿no?, las benevolencias que estamos haciendo como iglesia. Podemos hacerlo personalmente, individualmente, amén también. Si usted le quiere ayudar a un hermano o una hermana que está en necesidad y lo puso en el WhatsApp y está en esta situación precaria, aparte de lo que se le dio ya de la iglesia, de parte de la iglesia, si tú quieres, hermano o hermana, hablarle, echarle un telefonazo, hermano o hermana, ¿qué necesita? ¿Le puedo ayudar de esta manera? Amén. ¿De tu bolsa?
amén. Pero se está haciendo también como congregación. Y cada dólar que echamos ahí en la ofrenda, el platillo de la ofrenda, va para eso, para benevolencia. Aparte de todas las demás organizaciones que damos también. Pensar en eso cuando estemos dando nuestra ofrenda. De esta manera también, hermanos, aplicamos la palabra de Dios externamente. Y no nada más es para los santos, como algunas, inclusive iglesias de Cristo lo hacen. Se restricten a nada más los santos, para los que son cristianos. Aquí en esta congregación hemos decidido, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no nada más porque decidimos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, podemos probar que es para todos, no nada más para los santos. Y lo hemos hecho ya, por muchos años. Lucas también, hermanos, 6:38, ¿qué dice? Lucas 6:38. Amén. Muy bonito. ¿Quién dice estas palabras? Cristo, right? Dad y se os dará. ¿De parte de quién? Pues de parte de Dios. Medida que buena, apretada, remecida y rebosando darán, dice, en vuestro regazo. Y aquí está la regla también, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí está, hablando de la ofrenda también, si ofrendamos con liberalidad, con gozo, esa misma medida va a ser también a nosotros dada por Dios, las bendiciones que Dios da. Ahí, hermanos, y lo hemos visto a través de los años, hermanos, es ciertísimo este versículo, ciertísimo. Si no lo crees tanto, empieza a creer más, hermano, hermana, que a veces la iglesia de Cristo, especialmente las hispanas, ¿verdad? Como que, decía mi suegro, traemos cadillos en las bolsas, ¿verdad? No queremos meter la mano. Y nos enseñan a veces los anglos con su liberalidad, ¿verdad? Y claro, sabemos que hay muchas circunstancias, hermanos, etcétera, etcétera, y es individual, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a ofrecer de todo corazón. Pero gracias a Dios que tenemos hermanos que ofrendan con liberalidad, que se predicó el evangelio, ¿verdad?, por esos misioneros de parte de congregaciones anglas también que sostuvieron. Y gracias a Dios llegó el evangelio allá a Centroamérica y a México y en fin, a muchos países, ¿verdad? Algo en que meditar, hermanos, también en cómo aplicar la palabra de Dios externamente. Ahí también entra lo de la ofrenda. Y finalmente vamos a ver, hermanos, vamos a aplicarla también, hermanos, poniendo la vista hacia arriba. Número 3. La vista hacia arriba. Poniendo la vista hacia arriba. La pregunta es, nos preguntamos, ¿hago todo para la honra y la gloria de Dios? Es la pregunta, right? Do I do everything for the glory of God? ¿Qué dice 1 Corintios 10, 31 y 32? 1 Corinthians 10, 31 and 32. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Otros versículos claves en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacedlo que todo para la gloria de Dios. En este caso, ¿verdad?, había problemas con las comidas sacrificadas a los ídolos, en fin, y Pablo está haciendo esta referencia aquí, pero lo podemos aplicar para todo. Todo lo que hagamos, que sea para la honra y la gloria de Dios, se lo seguimos recordando siempre a nuestras hijas, en particular, ¿verdad?, como padres, la familia, ¿verdad?, mi esposa y yo. Hijas, que sea todo para la honra y gloria de Dios, y es difícil que hacerles ver a veces, y se lo estamos diciendo, lo están haciendo para Dios, y como quiera. A veces Janita se nos pone rebeldina, ¿verdad? Está chiquita todavía, se nos olvida a veces también porque ha crecido con puras adultas ya, como quien dice, ¿verdad? Difícil explicarle
a una niña de 10 años en medio de una de 17, de 29, de 21, ¿verdad? Etcétera. Y difícil para una chiquita, hacerle entender, hacerle ver, pero como que ya lo vamos a seguir repitiendo. No quieres mío, bueno, pues vas a perder todos estos privilegios aparte. Y llores o no llores. Recordarles siempre a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nosotros mismos también como padres, lo estamos haciendo para la honra y la gloria de Dios. Cada decisión que estamos tomando en nuestras vidas como familia. Ojalá que siempre esté eso en nuestra mente, hermanos. Colosenses 3:17, ¿qué dice también, hermanos? Colossians 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Similar a este versículo. Todo, dice aquí ahora sí, lo que hacéis. Todo, hermano, sí, todo, todito, como ustedes lo quieran ver, ponerlo. Todito, todo. Hacerlo, dice, ya sea de palabra, lo que digas, o lo que hagas, que hagamos. Hacerlo todo en el nombre primeramente del Señor Jesús, que sea en el nombre de Jesucristo. Primero Dios, en tu nombre, Señor, vamos a emprender este proyecto como familia, tomarlo en cuenta. Y luego también, ¿qué? Dando gracias a Dios, o sea, siendo agradecidos, dándole gracias. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me estás dando de hacer esto o de hacer lo otro. Gracias, Dios. Que no se nos olvide que viene de parte de Dios. Y dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso venimos a alabar a Dios. Otro énfasis que también les enfatizamos y debemos de enfatizar a nuestros hijos e hijas. Ven a darle la alabanza que Dios se merece, hijo, hija. Tanta bendición que Dios te está dando. Y sea agradecido. Aparte de con tus padres, con Dios primeramente. Otro punto también, hermanos, para aplicarla y poniendo la vista hacia arriba, la palabra de Dios, es, se complace Dios con la dirección que está llevando mi vida. Is God pleased with the direction of my life? ¿Hacia dónde va mi vida si eres soltero, soltera? ¿Hacia dónde está yendo mi vida? ¿Hacia dónde está apuntando? Si eres casado también, mayormente. Como familia, ¿hacia dónde está apuntando nuestra vida? Esposa mía, esposo mío, hijos míos, hijas mías. ¿Hacia dónde está apuntando? Ponernos a pensar, ¿hacia arriba o hacia nada más lo que está aquí en esta tierra? ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Revelation 2:10. Apocalipsis 2:10. Es un número simbólico, claro está. No es que nada más iban a estar encarcelados por 10 días los hermanos del primer siglo o cualquier otro hermano en el futuro. Está hablando de la persecución, de la tribulación, que en comparación a la eternidad, pues ¿qué son 10 días? ¿O qué es un año? ¿O qué son 20 años? ¿O 30? En comparación a la eternidad, bien poquito, ¿no? Por eso dice, sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Que nada ni nadie te detenga. Que nada ni nadie te haga parar de hacer lo que tienes que hacer como un hijo o una hija de Dios. De hacer las decisiones que a Dios le agradan. Si haces esto, dice Cristo, yo te daré la corona de la vida. Si haces esto. Si hacemos esto. La pelea, la batalla hasta el fin de nuestras vidas, que se diga en nuestro funeral, este hermano, esta hermana fue fiel hasta la muerte, hasta la muerte, siempre estuvo allí para ayudar a los hermanos en Cristo y a todos los que aún no eran hermanos en Cristo. Siempre dio ese ejemplo a seguir en su manera de hablar,
su manera de hacer las cosas. Ojalá que sea así también, hermanos, en nuestras vidas hasta la muerte. ¿Se complace Dios? Es la pregunta, con la dirección que lleva nuestra vida. Y ya para terminar, hermanos, también es mi adoración o alabanza agradable a Dios, lo que le estoy dando a mi Dios, individualmente hablando y también como iglesia. ¿Qué dice Juan 4:24? Muy conocido también, John 4:24, y con eso terminamos. ¿Qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Cristo hablando con esta mujer samaritana, diciéndole, esto es lo que va a venir, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Versículo 23, verse 23. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. No basado nada más en emoción, no basado nada más en lo que yo siento en mi corazón. Es en espíritu y es en verdad. Es agradable la adoración que le estamos llevando a nuestro Dios. Cada vez que venimos a alabarle, hermanos, ojalá que lo vengamos a hacer de esta manera, que nuestro espíritu esté envuelto, que nuestra mente, que nuestra alma, nuestro corazón, cuando venimos a alabar a Dios, esté envuelto al 100%, que se nos olvide todo lo demás de afuera. Ay, se me olvidó mandar el bill de la luz y que me la van a cortar. O el del agua, no te mortifiques si es domingo como quieras. Sale la trailer, decía mi suegro, él trabajaba bien. No, pues sí sale hasta la madrugada, no te mortifiques, George, de mandar el bill en domingo. Se complace Dios de tu alabanza. Dije que era el último, pero voy a leerles Proverbios 2, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, Proverbs 2, 1 and 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y de ahí me voy a brincar al 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Gracias a Dios por ello, hermanos, el consejo de Dios para nuestras vidas, cómo aplicar la Biblia a nuestra vida. La pregunta es, ¿la estamos aplicando a nuestras vidas? ¿O nos creemos más de lo que me dijo el patrón o lo que me dijo mi pariente no cristiano? ¿Qué hacer en la situación en que estoy? Ojalá que sea, hermanos, la aplicación de la Biblia a nuestras vidas, algo diario, algo en todo momento, y que acudamos a Dios cuando estamos en necesidad de sabiduría, cuando le busquemos de esa manera que Dios le agrada. En esta mañana, amigo, amiga, te hacemos la invitación también, si tú ya tienes ese deseo de buscar a Dios en su totalidad, de buscarle de la manera que Él quiere que tú le busques, de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si así le estás buscando y ya estás decidido y decidida o decidida a empezar una vida nueva en Cristo, ¿por qué no nos contactas para que Dios lo haga y lo convierta una realidad hoy en esta mañana? Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.